Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos al panel sobre regímenes híbridos en América y seguridad hemisférica, los peligros de las relaciones de los regímenes no democráticos en la región y el uso estratégico de los recursos minerales. Con nosotros se encuentra a mi lado Dita Charanzová, política y diplomática checa, vicepresidente del Parlamento Europeo; Josef Umire, director del Centro para una Sociedad Segura y Libre, analista de amenazas transregionales en América Latina y el Medio Oriente; y Cristina Vollmer de Burelli, directora ejecutiva de la organización SOS Orinoco. Nuestra idea hoy es, hemos escuchado durante todo este tiempo, durante este congreso, lo que es el Estado de Derecho y de Justicia y el imperio de la ley, que es tan importante para que haya un control de la sociedad y una mejor convivencia. A mí me toca hablar de la región latinoamericana donde en la gran mayoría de los países ni imperia la ley ni se respetan los derechos humanos. Es una región convulsa, lamentablemente, donde suceden muchas cosas y, por supuesto, pues hoy vamos a conversar sobre eso y además sobre las relaciones peligrosas que pueden surgir de ese caldo de cultivo cuando no hay ni Estado de Derecho ni imperio de la ley. Una definición de los regímenes híbridos dice que son aquellos que se caracterizan por una combinación de elementos democráticos y autoritarios. Regímenes que no adoptan la forma de democracia popular, que adoptan con instituciones políticamente y formalmente democráticas que maquillan la realidad de la dominación autoritaria. Otra parte de esa definición dice que los regímenes híbridos socavan a través de la intimidación, la represión, el acoso a los medios de comunicación y el uso legislativo a su favor, la participación de los ciudadanos. ¿Cuántos regímenes híbridos no tenemos hoy en día en América Latina? Es más, si contamos cuántos respetan el Estado de Derecho e imperia la ley y se defienden los derechos humanos, creo que nos sobran dedos de una sola mano, ¿no? La región latinoamericana ha sido siempre convulsa, un caldo de cultivo para que afloren este tipo de sistemas que secuestran o debilitan los sistemas democráticos y donde las tres dictaduras de América, afines ideológicamente, influyen con los demás gobiernos amigos. El secretario general de la OEA, quien hoy no nos ha podido acompañar porque le ha surgido un problema en Washington, refiriéndose a la política exterior de las dictaduras, dijo una vez lo siguiente: se contempla el pretender introducir variables dictatoriales e irlas inyectando, a veces con sobredosis, a veces con dosis insuficientes, pero las van inyectando en el resto de los países, lo cual crea anticuerpos en los países de la región y terminan en la polarización de dicha región. Y yo agregaría, y de ahí vienen las alianzas de otros regímenes autoritarios de otras latitudes. Un ejemplo de esto ha sido la poca, débil o ninguna condena de varios de nuestros países de la región latinoamericana sobre la guerra de Ucrania, donde América Latina debió en bloque condenarla duramente y señalar a Putin como lo que es, un criminal. O el apoyo mutuo entre los países afines a la dictadura en la última reunión entre la Unión Europea y la CELAC, de la cual nos puede hablar Dita hoy, en la cual, mediando a favor del régimen Venezuela y Cuba, los presidentes de Argentina, Brasil y Colombia han pedido que se le retiraran las sanciones a estos dos países. Dentro de esto, el mayor peligro para el hemisferio es la pérdida de la soberanía, de los cuales nos puede hablar Josep, de estos países que colaboran con los planes antioccidentales de los grandes regímenes de los cuales dependen.
Vamos a comenzar entonces, para darle la palabra y que ustedes escuchen a nuestros invitados. Vamos a hablar con Dita. Y Dita, queremos que nos hables desde el punto de vista del Parlamento Europeo. Dita es una gran luchadora. Yo quería, antes de que ella comience a hablar, darle las gracias por haber venido desde Praga. Llegó ayer para estar aquí con nosotros y es una gran aliada de la democracia de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia y de todos aquellos países cuyas o no tienen democracia o tienen un sistema muy débil. Ella es una gran luchadora y es una voz nuestra en el Parlamento Europeo. Dita, ¿cómo desde tu punto de vista de representación regional observan lo que sucede en el deterioro de la democracia y los derechos humanos en América Latina? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes de nada, quería agradecerte, Tamara, por organizar este panel con mis compañeros, colegas, expertos en esta área. Cuando estábamos aquí y escuchamos al panel precedente, muchos de los panelistas se refirieron a los políticos. Dijeron, es el desafío para los políticos. Pues aquí estoy, no soy jurista, soy política, vicepresidenta del Parlamento Europeo checa, que se interesa mucho en democracia, pero sobre todo en las relaciones con América Latina. Tú me has preguntado, Tamara, sobre el estado de democracia en América Latina. Bueno, no es lo que yo opino, no es lo que tú opinas, pero tenemos las estadísticas y sabemos muy bien que gracias al Democracy Index, que la región donde se nota la más grande recesión democrática de todas las regiones del mundo es América Latina. Que durante los últimos 7 años se nota la caída de la democracia en esta región y claro, hay países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde se nota la derrota de la democracia. Cuando me preguntas cómo yo veo América Latina de hoy, no voy a comenzar con descripción de lo que pasa en América Latina ni cómo lo ve la Unión Europea, pero voy a comenzar con Ucrania. Porque me parece que la guerra en Ucrania no es solamente guerra que se produce en Europa, pero es una guerra que tiene un contexto geopolítico y va a tener consecuencias geopolíticas también después de esta guerra. Está claro después de los votos en Naciones Unidas, pero también después de la cumbre de CELAC que se celebró esta semana en Bruselas, donde están los aliados de la democracia y qué países se sientan al lado de agresor, qué países se sientan al lado de agresor que viola la ley internacional, que viola los derechos humanos y que cada día mata a los civiles en Ucrania. Ahora bien, cumbre CELAC que se celebró esta semana en Bruselas, después de 8 años, podíamos ver los dirigentes de los países de la Unión Europea con los países de Caribe, de América Latina. Y bueno, sorprendente para algunos, la línea roja o el punto donde veíamos muchos intercambios era de nuevo la guerra en Ucrania. Los dirigentes no podían meterse en acuerdo si esta guerra es guerra que se produce en Ucrania o contra Ucrania.
Y sabemos que hay un país que no podría ni siquiera al final añadir su firma a la declaración final, porque la declaración dice que es una guerra que se produce contra Ucrania. Este país es Nicaragua. Cuando hablamos cómo vemos las relaciones con los países de América Latina, yo pienso que en este contexto global geopolítico vamos a hablar de las influencias de los países como Rusia, como China, Irán en la región. Es muy importante que buscamos los aliados en la región, que buscamos nuestro nuevo futuro con los países que comparten nuestros valores. Eso es el punto que quiero subrayar, los que comparten nuestros valores. Tamara, tú sabes muy bien que en el caso de Cuba, la Unión Europea tiene un acuerdo de cooperación con Cuba. Durante el proceso de ratificación fue el Parlamento Europeo que pidió tener una cláusula que queremos que a través de este acuerdo se tratan también los temas de los derechos humanos. Está también claro que no hemos conseguido ni la mejora de los derechos humanos en Cuba, pero al contrario, que durante estos años se ha empeorado la situación de los derechos humanos en Cuba. Así que para mí personalmente está claro que la Unión Europea no puede tener acuerdos de comercio con los países antidemocráticos, con los países que no respetan nuestros valores, con los países que violan derechos humanos. El Parlamento Europeo lo tiene bastante claro. Durante los últimos 4 años conseguimos varias resoluciones donde condenamos la violación de los derechos humanos en América Latina. Quiero agradecer todo tu apoyo y apoyo de todos los que nos siempre ayudan con las informaciones objetivas del terreno. Y, por ejemplo, en el caso de Cuba, aprobamos 6 resoluciones. En el caso de Venezuela aprobamos 5 resoluciones, lo mismo que en Nicaragua. Eso tiene que decir que el Parlamento Europeo se preocupa mucho por la situación en estos países y vamos siempre a estar al lado de la sociedad civil, al lado de los que buscan el futuro democrático de sus países y los que necesitan nuestra ayuda del mundo democrático. Yo soy checa, vivía bajo el régimen comunista en mi país, en Checoslovaquia comunista. Sé qué significa vivir años bajo un régimen comunista y por eso también pienso que es la obligación del mundo democrático ayudar a los países que no tienen este lujo de vivir en democracia. Gracias. Muchas gracias, Dita. Y quería, antes de darle la palabra a Joseph, decirles que mi panel es un panel extraordinario. Ninguno es abogado y todos se han atrevido a estar aquí, así que se merecen todos un aplauso. Porque yo sé que cuando le dicen a las personas que vienen al Congreso Bianual de Juristas, ¿no?, ya asusta, ¿no?, cuando no lo son. Así que bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Vamos a darle la palabra ahora a Joseph Umire. Les repito, es el director del Centro para una Sociedad Segura y Libre, analista de amenazas transregionales en América Latina y el Medio Oriente.
Y yo le quiero dejar una pregunta en el aire a Joseph Yeah. para que él se inspire. Joseph, tú hablas o describes que los estados latinoamericanos operan más como una red criminal que como estados soberanos, que respetan fronteras y asuntos internos. Es decir, una red criminal que no respeta fronteras y asuntos internos de un país. ¿Cómo opera esta red? Bueno, estoy inspirado. Bueno, antes que todo, Tamara, tengo que agradecerte a ti por organizar este panel de lujo. Realmente me siento honrado de estar con dos muy grandes figuras dentro de esta lucha para la libertad. También agradecer a todos ustedes, ¿no? Yo soy el menos abogado en esta sala, te aseguro esto. Yo vengo del mundo de defensa y seguridad. Antes yo era militar de la Marina de Estados Unidos, ahora trabajo muy cerca con el sector del Departamento de Defensa. Debo aclarar que mis opiniones aquí son mías personales y no representan ninguna agencia de gobierno de Estados Unidos. A su pregunta, Tamara, mira, yo tengo el privilegio de a veces viajar a América Latina y hablar con muchos de los ministerios de defensa, hablar de estas amenazas, hablar de la situación de seguridad y les voy a hacer la misma pregunta que hago mayormente a cada ministro con quien me encuentro en la región. Y la pregunta es sencilla pero compleja al mismo tiempo. La pregunta es, ¿qué hace que lo ilícito sea ilícito? ¿Qué hace que algo realmente es ilegal? Y la respuesta que muchos me dicen, y ellos tampoco son abogados por mayormente, es la ley, ¿no? Dicen, bueno, es la ley, el derecho, eso hace que algo sea ilícito. Bueno, después, ¿qué hace que la ley sea ley? ¿O que entras en ese camino? Pero la respuesta es realmente de que lo que hace algo ilícito es una frontera. Porque si te das cuenta, todo lo que es la autorización, las leyes, el marco legal, pero más allá, la cultura, la identidad de un país viene de esa línea que está en ese mapa. Y eso está muy evidenciado en la guerra ahorita en Ucrania. También está evidenciado en muchas de las fronteras de América Latina, especialmente la frontera entre Colombia y Venezuela. En un lado de esa frontera se considera cocaína como un estupefaciente ilícito que se hay que luchar con su cultivo. En otro lado de esa frontera es la exportación de cocaína, es parte de su economía ilícita. Entonces, esto de las fronteras, que va más allá de simplemente una línea en una mapa, tiene que ver con el concepto de soberanía. Y la soberanía es un concepto muy poderoso y muy importante porque es lo que dio vida a las democracias en la historia del mundo. Estamos hablando hace poco con mis colegas, con panelistas, de este concepto del Estado soberano. Y yo creo que todo lo que es Estado de Derecho, imperio de la ley, los derechos humanos nace en el siglo XX, bueno, nace un poco antes, pero nace con este concepto del Estado soberano después de la guerra más larga de la historia del mundo, la guerra de 30 años, 1648 y el Paz de Westfalia. Porque fue ese momento que empezó a dar democracia una forma donde se puede ser algo que puede ser representado del individuo dentro de un mundo naturalmente anárquico. Porque no tenemos un gobierno mundial y creo que tampoco lo queremos, pero en este mundo anárquico, cuando hay países, hay que tener un orden. En ese orden está manejado por el respeto de un Estado contra otro Estado en su soberanía de su pueblo. Y aquí es donde yo creo que entra la parte de crimen organizado transnacional. Y la palabra operativa en ese término es transnacional, porque el objetivo de crimen organizado transnacional no es entrar en un mundo anárquico donde tiene que competir con otros grupos de crimen organizado transnacional. Su objetivo es de poder subvertir esa soberanía de esos pueblos, debilitar las fronteras, por extensión, debilitar la autorización que tienen de controlar lo que mueven las fronteras para poder tener más poder y alcance al terreno integral. Hay un concepto que mucho en el mundo de defensa nosotros luchamos, bueno, nosotros desarrollamos bajo varios textos y análisis de varios analistas, que es un concepto que les quiero presentar, que se conozcan y está ahora siendo también considerado para diferentes marcos legales en diferentes parlamentos en la región. Y es el concepto de convergencia. Antes, en 15, 20 años atrás, yo me crecí en el mundo de contraterrorismo de Estados Unidos, porque después del 11 de septiembre de 2001, en esta ciudad mismo,
el mundo cambió y la vida de todo estadounidense cambió al mismo tiempo. Y en ese mundo todos empezamos a luchar contra el terrorismo. Mientras tanto, en América Latina, esa lucha fue vista muy ajena porque, bueno, terroristas internacionales no era el tema principal, sino eran las cartelas de droga. En ese entonces, muchos analistas decían que estos son dos mundos apartes, ¿no? Como dijo el famoso escritor venezolano Moïse Naim en su libro, creo que se llama Ilícito, uno es motivado por dinero, crimen organizado, el otro es motivado por Dios, por lo menos en el fundamentalismo de algunos de los terroristas internacionales. Son dos mundos apartes que creo que nunca se van a unir, y estaba mayormente correcto. Pero la unión entre crimen organizado transnacional y terrorismo internacional no pasó por la parte estratégica o de cambio de objetivos, pasó por la parte logística. Hoy en día hay una unión tremenda entre no solamente terrorismo y crimen organizado, pero todo tipo de diferente actividad ilícita, lavado de dinero, tráfico humano y todo eso, bajo lo que se llama la convergencia de amenazas bajo redes logísticas. En términos de defensa se llama los 3 Fs, facilitadores, financistas y fixers, no sé cómo se traduce eso en español, que son personas que son como el matriz que une a diferentes redes y ecosistemas que empiezan a construir comunidades que dan tanto dinero ilícito que cambian los incentivos de un país. Y ahora déjame hablar un poco de economías ilícitas. Pero no soy abogado, pero sí estudié economía, tengo un título en economía, y lo más básico de economía son los incentivos. Eso es lo que mueve la acción humana. Y si cambian los incentivos, cambia el comportamiento y por extensión cambia la sociedad. Entonces, cuando el crimen organizado se mezcla con algunos regímenes híbridos, ellos tienen el potencial de cambiar completamente los incentivos, donde las personas ya no son el liderado para la producción y la labor de su economía, sino la predación de su terreno para poder seguir manteniendo su estilo de vida o por lo menos sobrevivir en algunos casos. En términos muy sencillos, sería un camionero que un día está manejando un camión para una empresa, el próximo día está manejando un camión para un cartel. Igual es un camionero, igual está dando de comer a su familia, pero ahora está haciendo la predación de su sociedad en vez de la producción, y eso es la economía ilícita. Lo que estamos viendo por toda América Latina es este monstruo de economías ilícitas y redes transnacionales creciendo y dominando el Producto Interno Bruto de varios de los países. Mira, si cocaína nomás puede ser un mercado ilícito mundial de más de 180 mil millones de dólares, y de ahí lo agregas tráfico humano, que es 540 mil millones de dólares, y vas sumando, estamos hablando de un motor tan poderoso que no hay ningún gobierno por sí mismo que puede luchar con ello. Y el tema se complica un poco más, y con esto finalizo, Tamara, es con la parte geopolítica, porque hay ciertos regímenes en el mundo, pero ustedes saben cuáles son, creo que Dita los mencionó, Irán, Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ciertos regímenes en el mundo que quieren vivir bajo este nuevo orden internacional, bajo un orden internacional que obviamente no va a respetar los derechos humanos, no va a mantener un Estado de derecha, no, pero va a hacer una cosa, va a ser un truco mágico. Va a tratar de convencer a los pueblos de estos países y otros de que están mejor en este sistema que en la democracia. Y esto estamos viendo en América Latina, hemos visto en Colombia, hemos visto en Chile, hemos visto en Ecuador, donde combinando el elemento estatal de uso de redes cibernéticas en ámbito de desinformación, cambian la realidad de los pueblos y dicen que eso es más desordenado que lo que están viviendo bajo el poder dictatorial que tienen en sus pueblos. Entonces, esta unión que está pasando entre crimen organizado, terrorismo internacional y todas las partes criminales que se están uniendo, no por parte de propósito, pero por parte logística, se está uniendo con ciertos gobiernos, ciertos regímenes que lo están dando más potencia, y ellos mismos se denominan la fuerza multipolar para vivir en este nuevo orden internacional multipolar, pero yo les tengo otro nombre, yo les llamo la Alianza Autoritaria Internacional. Y el propósito es muy simple, el propósito es cambiar el mundo completamente, cambiar un mundo que nosotros no conocemos porque no lo hemos vivido. Algunos de los que vienen de Venezuela lo han conocido y lo han escapado justamente de ese problema, y muchos de los otros países autocráticos del mundo. Quieren hacer de lo que mi abuela me decía cuando yo era un niño, quieren cambiar a un mundo donde nos caminamos con las manos y aplaudimos con los pies, con todo al revés y no nos damos cuenta. Y ese mundo nuevo que quieren construir está abajo de, primero, destrozar la soberanía de los pueblos,
y por extensión debilitar sus democracias y quitarles su habilidad de elegir. Y cuando quitas tu habilidad de elegir, no tienes ningún derecho, ni tú por persona, menos por tu país. Con eso lo dejo y gracias a todos otra vez. Bueno, y aquí tenemos mucho tema para después, ¿no? Joseph habla de la economía ilícita y las redes de crimen transnacional y más adelante quizás nos pueda completar en cómo influye eso en el deterioro de las instituciones por infiltración de esas redes criminales. Es decir, las instituciones democráticas en América Latina pueden estar infiltradas no solamente por el narcotráfico, por la corrupción, sino por intereses ajenos, ¿no? Intereses lejanos. Como bien lo decía en algún momento el secretario general en sus discursos, ¿no? Cristina Vollmer de Burelli es la presidenta de SOS Orinoco y ella puede hablarnos justamente de ese tema en cuanto a esa infiltración y esa economía ilícita, en especial el caso de Venezuela, en especial el caso de la minería ilícita, el oro de sangre, el coltán, el tráfico de todos los minerales y las riquezas nuestras que utiliza el Estado venezolano, que sale de Venezuela en su gran mayoría sin pasar por el Banco Central. Se desconoce, bueno, ella tiene cifras especiales sobre eso y quería darle la palabra y que nos hable sobre esas cifras desconcertantes y esos grupos irregulares que trabajan en Venezuela justamente apoyados por un régimen arbitrario, ¿no? Adelante, Cristina. Gracias, Tamara. Sí, aquí, en el medio. Gracias, Tamara. Gracias por atreverte a invitar a no abogados. Yo soy antropólogo. Entonces, bueno, para hablar de estos temas tan importantes que afectan al mundo legal, ¿no? Y en particular, pues yo hablo por un grupo SOS Orinoco que en su mayoría están en Venezuela, están en el terreno y trabajan anónimamente porque si no, pues no tendrían vida. Entonces, hemos publicado ya 27 informes muy detallados y yo soy un poco la voz de ese grupo que está haciendo este trabajo heroico y muy arriesgado en Venezuela. Yo creo que la criminalización del sector minero en Venezuela es un ejemplo perfecto de lo que vienen hablando aquí mis colegas, de lo que es un régimen híbrido, que ha convertido la economía en una economía híbrida, que es controlada por el Estado en sociedad con la delincuencia, y delincuencia venezolana, pero también delincuencia internacional. Lo que tenemos que entender es que a nivel hemisférico regional, en la Amazonía, pues, la minería se ha convertido en un negocio transnacional criminal. SOS Orinoco colaboró con la OCDE en un informe que se publicó en el 2021 sobre los flujos de oro venezolano y la conclusión es que 100% del oro venezolano es de alto riesgo y mucho de ese oro está financiando a terrorismo internacional, como el ELN, FARC disidente, mafias garimpeiras de Boavista, en Brasil, etc. Y Venezuela se ha convertido en el epicentro de ese negocio ilícito. La semana pasada, Inside Crime publicó un informe muy extenso sobre justamente los regímenes híbridos y lo cito: grupos criminales y actores estatales corruptos se unieron para formar un Estado híbrido que combina la gobernanza con la criminalidad y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales. Entonces, veamos un poquito cómo esto ocurrió en el sector minero al sur del Orinoco en Venezuela. Chávez
A partir del 2008, cuando ya se veía venir una crisis económica, buscó explotar los minerales al sur del Orinoco y él básicamente informalizó el sector. Y entonces nacionalizó, pues votó a las compañías mineras extranjeras y le dio entrada básicamente a bandas criminales que tomaron control de esas grandes minas y los sindicatos mineros que existían se criminalizaron. Luego, con el decreto ilegal del arco minero en el 2016, Maduro declaró el 12% del territorio nacional, un área más grande que Cuba, que Portugal, en un área abierto a la minería, una minería indiscriminada, sin ningún tipo de estudios, sin consulta previa a los pueblos indígenas, etc. Entonces, esto, que es un área geográfica, en realidad se ha convertido en la política minera del régimen de Maduro. Este decreto terminó de informalizar el sector minero y ellos crearon una especie de sistema complejo, criminal, híbrido, que beneficia a todos los niveles del poder, los poderes, pues, las autoridades civiles, los entes de seguridad del Estado y a la Fuerza Armada. Pero sobre todo está beneficiando al entorno de Maduro, empezando por Cilia Flores, su mujer, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el hijo Nicolásito, que controla el coltán, Diosdado Cabello y otros. En el 2018, Tarek El Aissami, en un esfuerzo por tomar control de estas minas que ya estaban criminalizadas, para poder entregárselas a supuestas compañías mineras, hizo una especie de outsourcing al ELN, porque la Fuerza Armada no se atrevía a entrar a esas minas, a tomar control, por miedo a matar a criminales venezolanos. Entonces llamaron al ELN y el ELN se metió y tomó control de esas minas. ¿Pero qué pasó a cambio? Pues que el ELN está en control de grandes extensiones del Estado Bolívar y del Estado Amazonas. Entonces, básicamente, el régimen está inmerso en un negocio ilícito que abusa los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos ambientales. Esto no es cuestión de un Estado que se hace la vista gorda, como puede estar ocurriendo en Bolivia o en Colombia o Brasil. No, este es un Estado que está inmerso en la cadena de suministro y que se lucra de cada etapa de esa cadena de suministro. Ellos venden acceso a las áreas protegidas, ellos venden el mercurio, que es ilegal, venden el combustible, las máquinas, etcétera, y por último, ellos son los que se lucran del contrabando de básicamente el 100% de todos estos minerales. Entonces, esto para mí es el ejemplo perfecto de lo que es una economía híbrida de un Estado híbrido. Correcto, Cristina. Además, muy valiente su exposición cuando es un régimen criminal al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Y pues decirle todo esto con nombres y apellidos es muy valiente. Yo voy a venir de allá para acá, con el permiso de Edita, porque quiero darle entrada a tu próxima pregunta a través de Joseph, ¿no? Yo quiero que Joseph nos hable un poco más sobre la infiltración de los regímenes no democráticos de otras latitudes en América Latina, la infiltración en el sector minero de esos países, el interés que tienen esos países en meterse en nuestros países de la región para apoderarse de la minería, de los recursos naturales. Me gustaría que nos hablara sobre eso. Sí, bueno, yo vengo un poco del concepto de defensa, entonces todo lo que cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de actividades ilícitas o regímenes híbridos que se meten en esas actividades, en el concepto de la perspectiva de defensa, no de law enforcement, eso es otro mundo. Defensa, nosotros lo miramos como herramientas de guerra. Pero cuando mencionamos la palabra guerra, muchos se espantean porque dicen guerra, piensan en, bueno, Ucrania ahorita, pero piensan en la Primera, Segunda Guerra Mundial o la guerra en Irak, en Afganistán. Pero guerra no es necesariamente esto, ¿no?
Guerra en toda su complejidad es algo relativamente sencillo también. Guerra simplemente es imponer tu voluntad. ¿No? Y cuando estamos hablando de estados, naciones, estamos hablando de voluntad política. Si yo puedo imponer mi voluntad en otro estado, entonces yo gano la guerra. Eso no requiere fuerza militar. Claro, lo puedes usar fuerza militar si lo ves parte de tu estrategia, pero si lo puedes hacer mediante infiltración, subversión, coerción o otros mecanismos dentro del arte de guerra, mucho mejor. Entonces, yo veo hoy en día, con esta mezcla de crimen organizado con estados criminalizados, a regímenes usando el crimen organizado transnacional como instrumento de guerra, que es diferente de lo que antes se utilizaba, que simplemente era para control territorial y poder. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que a su pregunta, Tamara, de los actores externos, yo creo que ellos saben bien cómo instrumentalizar el crimen organizado para empezar a avanzar fines geopolíticos. Porque, mira, para Estados Unidos es una lección que nos está tomando mucha dificultad de entender, que Estados Unidos ya no es la potencia, no es la potencia de estrategia de seguridad más grande del mundo. Tenemos las Fuerzas Armadas más fuertes del mundo, pero eso no es suficiente para ganar las guerras. No lo ganamos en Afganistán, no lo ganamos en Irak, no hemos ganado una guerra en el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque en el año 1991 hay un punto de inflexión, que es la Guerra del Golfo. Estados Unidos entra a Kuwait, repela las Fuerzas Armadas de Saddam Hussein, de Irak, y todo el mundo estaba mirando eso. Rusia acaba de caer, la Unión Soviética acaba de caer, Irán acaba de tener 10 años con ese mismo ejército en Irak a un empate, China no era lo que China es hoy en día. ¿Y qué pasó? Esos tres países que estamos hablando hoy en día cambiaron su doctrina de defensa, su estrategia de guerra. Eso nace la doctrina de Gerasimov en Rusia, ahí nace la fuerza Quds del Pasdaran de Irán, de Qasem Soleimani, hay Li Qingshu de Comisión Militar Chino, ahí lanza un poco la estrategia de guerra irrestricta de China, y ellos dicen, no vamos a pelear con Estados Unidos y el mundo de una forma convencional, vamos a usar otros mecanismos. Entonces, para mí, Tamara, todo esto de criminalidad yo creo que está siendo instrumentalizado de una forma que nunca hemos visto en la historia. Y yo creo que en Venezuela, Chávez era parte de esto. Chávez empezó a mirar a los narcocarteles y empezó a mirar, primero, como una herramienta, pero dos, también como un servicio de inteligencia paralela, para poder tener acceso en países donde su diplomacia o su inteligencia formal no tenía acceso. Entonces yo creo que esto estamos viendo más y más, desafortunadamente, y tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos o vamos a seguir perdiendo y tal vez esas pérdidas nos pueden llevar hasta que Estados Unidos ya no existe como existe hoy en día. Gracias, Joseph. En Venezuela, por supuesto, Chávez es el que le da la bienvenida a estos países lejanos, ¿no? Y además, no solamente le permitió la entrada a Cuba, le abrió las puertas de las instituciones y todo lo que, la desgracia que tenemos en Venezuela con el régimen cubano, sino que además se le abrió a Irán y se le abrió a Rusia, ¿no? Y en Venezuela hay 3 bases militares rusas que funcionan hoy en día, están ahí, y además está el régimen de Irán, que incluso tiene penetrado e infiltrado las escuelas y las academias. Hay una escuela de operaciones especiales psicológicas donde los que dan clase a los oficiales y a nuestros cadetes son iraníes y cubanos, ¿no? Y es importante porque esa es la parte militar. Aparte, Chávez cambió todo el apresto operacional de la Fuerza Armada, todo el armamento que antes era producido en Estados Unidos, lo cambió por la chatarra rusa, ¿no? Y la amistad de Chávez con Putin era conocida, es muy conocida. Una cosita más, porque justo lo que Cristina está diciendo, creo que fue 2008 ese cambio, y casualmente ese año 2008 es un año muy importante en Venezuela en la parte de defensa,
porque es cuando Chávez cambia la doctrina de defensa. Lo trató de hacer por reforma constitucional, que fue derrotado, pero después lo hizo nomás, y donde cambia la estructura convencional de las Fuerzas Armadas, que antes entrenaba muy cerca con Estados Unidos y otros ejércitos del mundo, lo cambia de que sea unas Fuerzas Armadas estructuradas para defender la democracia y la soberanía del país, a ser una fuerza más para controlar territorio. Es el famoso Redis, Sodis, Aris, ¿no? de Venezuela. Y cuando les pone para controlar territorio, que no es el rol convencional de las Fuerzas Armadas, les empieza a poner una posición vulnerable para el crimen organizado. Y es donde empieza la unión, justo lo que estaba hablando Cristina hace poco. Correcto. Dita, el gobierno argentino de Fernández y su relación con Rusia y los acuerdos comerciales, yo quiero saber qué siente desde el punto de vista europeo, cómo perciben esas amistades peligrosas de los países latinoamericanos, ¿no? Estando en plena guerra de Ucrania, el presidente de Argentina viajó a Rusia y además le ofreció ser el puente de Rusia para América Latina. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y yo quisiera saber qué piensas tú al respecto, ¿no? Esa permisividad, ese blanqueo, ¿no? Que a los latinoamericanos nos molesta tanto, el blanqueo que tienen partidos políticos, grupos intelectuales en el mundo, del blanqueo de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, lo que acaba de pasar en la CELAC, ¿no? El recibimiento de Díaz-Canel, de Delcy Rodríguez, que le dieron un salvoconducto porque ella está sancionada por la Unión Europea. O sea, ¿cómo perciben ustedes esas amistades peligrosas de países que, como tú dices, porque tú viviste el comunismo de la Unión Soviética, cómo perciben esas amistades peligrosas que tienen los regímenes latinoamericanos? Bueno, es muy preocupante para nosotros, para la Unión Europea, porque como ya lo he dicho, el mundo después de la guerra en Ucrania va a ser otro mundo y se va a dividir entre las democracias y los aliados del régimen de Putin. Y también pienso que es preocupante para los países mismos, porque Europa tiene su experiencia con Rusia y yo no hablo solamente de los tiempos de Unión Soviética, pero hablo también de nuestra dependencia de Europa en cuanto al sector energético con Rusia. Y lo que vimos ahora es que cuando tienes mucha dependencia con un país autoritario, dictadura, no sabes qué puede pasar mañana. Puedes tener un buen acuerdo sobre comercio, pero no puedes tener confianza. Así que es algo que yo pienso que hay que tener, hay que reflexionar, pero al mismo tiempo durante esta famosa cumbre CELAC en Bruselas, habían dirigentes de los países europeos que decían, puede ser que hemos olvidado América Latina. Porque ahora muchos se han despertado y dicen, sí, ahora con la guerra la geopolítica es diferente, necesitamos avanzar, tener relaciones más estrechas con estos países. Pero mira, el caso del Mercosur, donde la Unión Europea lleva 25 años negociando un acuerdo de comercio. La Unión Europea ha perdido estos mercados, es la realidad. Y vemos que el mayor socio comercio de estos países, de países de América Latina, es China, que está aprovechando también de esta situación geopolítica actual, que poco a poco con sus inversiones, que son inversiones en sectores estratégicos, energía, puertos, telecomunicación,
esos son los sectores estratégicos. Mira, en la Unión Europea hace poco aprobamos una ley donde decimos que vamos a controlar todas las inversiones exactamente en estos sectores en Europa. Que es el ministro de Defensa, que son los servicios de inteligencia que miran estos contratos. Yo no quiero ver un puerto en Europa donde veo que el propietario es un chino. Es peligroso. Pero es la realidad que vive América Latina y yo espero que por lo menos con los países democráticos, y lo repito, con los que llevamos, que compartimos los mismos valores, podemos avanzar, vamos a ratificar nuevos acuerdos con México, con Chile. Ojalá también vamos a ver el acuerdo con Mercosur un día, porque si finalizamos el acuerdo con Mercosur, ya tenemos acuerdos comerciales con los países democráticos de América Latina. Pero sí, la respuesta más simple a tu pregunta es muy preocupante. Gracias, Dita. Cristina, voy a hacerle una pregunta a Cristina y después me gustaría escucharlos a ustedes y que, bueno, si tienen preguntas para ellos, escucharlos también. Cristina, te voy a hacer, muchas veces hemos hablado de el ecocidio en el Amazonia, ecocidio en cuanto a cómo están destruyendo la selva amazónica, esa tierra que más nunca va a volver a ser fértil, con la explotación del oro y todas las minerías, no solamente en Brasil, en Ecuador. Estaba escuchando a una persona de Perú que estaba hablando justamente de la explotación de las minas. ¿Tiene ideología la denuncia? Porque yo creo que en el caso de Venezuela, la denuncia sobre lo que está sucediendo en nuestra Amazonia es menos de lo que se escucha cuando se habla, por ejemplo, de lo que pasaba en Brasil con Bolsonaro. Es decir, ¿por qué lo que sucede en tierras ancestrales, en los pulmones de América y del mundo, tienen ideología? ¿Por qué no puede haber un consenso de que esa tierra es de la humanidad y simplemente tiene que ver con esos factores ideológicos? Por supuesto, el poder del régimen de Maduro, que acalla las noticias, que dice que tiene esa nueva narrativa, ¿no? de que no, ellos sí ahora quieren solucionar ese problema, pero resulta que son ellos los que están explotando, ¿no? Mira, yo creo que la respuesta es compleja. Sí hay un elemento ideológico que le dan el beneficio de la duda a gobiernos de izquierda por encima de los de derecha, caso Bolsonaro versus Maduro. O sea, dos presidentes al mismo tiempo, los dos están destruyendo, Maduro está destruyendo más que Bolsonaro y sin embargo es a Bolsonaro que le cae encima. Eso es una lectura, pero yo creo que es más complejo que eso. Hasta hace poco, el gran agresor de la Amazonía, de la biodiversidad, eran las grandes compañías mineras. Entonces, estas grandes compañías mineras son entes que el mundo de ONGs, que el mundo legal, etcétera, pueden acudir a ellos y acusarlos y pedirles que rindan cuentas o que repongan, etcétera, etcétera. Pero cuando ya no son compañías mineras, sino que son grandes organizaciones criminales internacionales, como las que habló Joseph, ¿a quién le pides que rinda cuentas? ¿Al ELN? ¿A la FARC disidente? ¿A las grandes mafias de Boavista? Ellos no responden a ninguna queja de una ONG o de World Wildlife Fund, etc. Entonces, ese cambio que estamos viendo y del cual Venezuela se ha vuelto el epicentro es muy complejo y es muy complejo para el mundo de
juristas, el mundo de inversores internacionales, etcétera. Entonces, yo creo que estamos ante una problemática nueva, mucho más compleja, y para el cual el mundo no tiene realmente las herramientas. Y tenemos que pensar muy creativamente y tenemos que unir esfuerzos. Nosotros estamos trabajando desde Venezuela, SOS Orinoco, con grupos en Brasil, en Colombia, en Perú, que todos estamos viendo este mismo ecosistema. Y lo que ha ocurrido es que así como la Amazonía es un solo bioma que no tiene fronteras, el mundo de los grupos organizados y los grupos transnacionales tampoco ven fronteras. Entonces, tenemos que desarrollar herramientas nuevas. Luego hay otra cosa, que es que Venezuela pasó de ser el país en América Latina que estaba en la delantera en el siglo XX. Tuvimos el primer Ministerio de Ambiente, protegimos el 80% de nuestra Amazonía, teníamos políticas proindigenistas antes que naciera Chávez prácticamente, y todo eso se destruyó con la llegada de Chávez y Maduro. Y entonces, en el mundo amazónico, digamos, Venezuela ya no figura en ese gran mapa. O sea, nosotros nos salimos de ese mapa de la Amazonía y por eso es que SOS Orinoco está haciendo lo que está haciendo, para volver a estar en ese mapa y que nos tomen en cuenta. Entonces, son muchos factores. Ya, y claro, por supuesto la unión de los países con regímenes híbridos que son amigos de las dictaduras, entre ellas la venezolana, ¿no? Que no lo denuncian, que callan, que son cómplices, ¿no? De todo lo que está pasando, a pesar de que saben cómo esa explotación minera puede estar financiando grupos terroristas, puede estar financiando campañas presidenciales, incluso puede estar financiando la guerra de Ucrania, porque es que hay que decirlo, ¿no? ¿Qué no se lleva Rusia de Venezuela? Barcos de arena de oro se lleva Rusia de Venezuela, que no pasan ni por el Banco Central y nadie los controla. ¿Cuánto nos está sacando Rusia de Venezuela? Igual que Irán, ¿no? Y aviones van y aviones vienen y buques van y nadie los controla. No se sabe. ¿No? ¿Y dónde está entonces? Ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está Estados Unidos? Que Estados Unidos conoce esta problemática. ¿Dónde está? ¿Por qué no mira al continente? ¿Por qué siempre tenemos que apelar a los europeos, ¿no? Porque a veces yo pienso que los europeos sacan más cosas, resoluciones que denuncian, que están ahí pendientes, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos porque, bueno, lamentablemente la región latinoamericana está incontrolable, ¿no? En ese sentido. Estado de Derecho, de justicia, Constitución, ¿en dónde? En la región, ¿no? Países, pocos países se salvan de lo que es América Latina en este momento. Y si no hay un freno, se va a poner peor, porque sí hay algo que tiene en la región, es riquezas naturales tan apetecibles por regímenes no democráticos que vienen a buscarlas. Se están llevando, Rusia y China se están llevando el litio boliviano, por ejemplo. Acaban de firmar un convenio de explotación para ellos, total, ¿no? Por hablar de algo, por decir algo, ¿no? Entonces, se va a poner peor si no hay una respuesta o si no hay un control, ¿no? Y ahí es donde yo digo, por supuesto que hay que tratar de fortalecer las instituciones y las democracias, pero ¿y cuando no las hay? ¿Y cuando las instituciones están apoderadas por las mafias, por el narcotráfico o las han corrompido para poderlas controlar? ¿Cómo volvemos al Estado de Derecho? ¿Cómo volvemos al Estado de Derecho en un país como Venezuela, donde se ha institucionalizado el crimen organizado? Eso debería ser un panel que deberíamos organizar, ¿no? Bueno, quiero darle la palabra a ustedes si quieren intervenir. Adelante, Antonio Ledesma. Tienes que levantarte, no sé. Sin micrófono no te escuchas. Allá, no, ¿dónde está? Aquí.
Gracias. Bueno, una pregunta, Cristina, porque se habla mucho del tema de los minerales, por supuesto, cuando se habla de arco minero, se habla de oro. Nosotros no tenemos el litio, sino hay unas supuestas recursos, no reservas, sino recursos en Cojedes, por ejemplo. Se habla del coltán, se habla de diamantes, pero ¿cuál es el nivel del peligro de nuestras cuencas hidrográficas? El peligro, porque para mí tan importante como el oro es el agua. Es agua que sale de la boca del Caroní que está en riesgo. Para Jose, hablamos en el drama de la cocaína, por ejemplo, la marihuana que se cultiva en Perú, en Bolivia, en Colombia. Venezuela también ahora es un centro de producción de cocaína. Pero, ¿qué ocurre con el tema del fentanilo, que no sale de Colombia sino de China y que está, por ejemplo, produjo más muertas a finales del año pasado que los que hubo las bajas de civiles en Ucrania? Y Anita, ¿qué hay de mitos o realidad con la ruta de la seda? Entonces, ya que estás hablando del tema de China, ¿cuál debería ser la respuesta de Occidente? Adelante, ¿quién empieza? Bueno, en cuanto al tema del agua, bueno, esa es una tragedia. El río Orinoco es el tercer río más caudaloso del mundo. El río Caroní es uno de los ríos más caudalosos del mundo en proporción a su longitud y de hecho es la que genera el 70% de la energía hidroeléctrica de Venezuela. Venezuela podría ser el primer país verde de toda América Latina por sus reservas de agua dulce, por su biodiversidad. Si este gobierno, bueno, si este régimen de Maduro tuviera algún interés en su país, en su gente, estarían pensando en convertir a Venezuela en un país verde. Y para eso hay muchísimo dinero, muchísima inversión posible. Pero ellos no están pensando en eso, ellos están pensando en lucrarse inmediatamente y sortear las sanciones internacionales. Entonces, lamentablemente, eso ante pues, que permanezca el régimen de Nicolás Maduro, no vamos a ver eso, pero el potencial está ahí. Si es que no se cargan totalmente al río Caroní y al río Orinoco o sea, ahora están haciendo minería ilegal en el Alto Orinoco, en las cabeceras del río Orinoco, a pocos kilómetros del puesto fronterizo del Cerro Delgado Chalbó, que es el puesto fronterizo clave entre Brasil y Venezuela. Yo llamo esto el efecto globo de Lula. Lula está pues llevando a cabo toda una campaña para eliminar la minería ilegal en el estado Roraima, que son territorios Yanomami. ¿Y a dónde están yendo esos garimpeiros? Están cruzando la frontera a Venezuela, al Alto Orinoco y al estado Bolívar y Cabarú, donde saben que pues le van a dar la bienvenida, pueden trabajar libremente y van a hacer muy buen negocio en sociedad con la Guardia Nacional. Entonces, hacer minería en las cabeceras del tercer río más caudaloso del mundo es cargarse el río. Así es. No nos olvidemos que las cabeceras del río son riachuelos. Exacto. Son hilos de agua, ¿no? Y cualquier, o sea, como dice Cristina, hacer minería es cargarse el río, que comienza con riachuelos, ¿no? Del tercer río más caudaloso del mundo. Joseph. El fentanilo, bueno, sí, esto es un tema muy, es trágico realmente lo que está pasando en mi país, porque con todo lo que hemos luchado durante los últimos décadas, es algo que casi nos vino por sorpresa, no tanto, pero sí de cierta forma a la magnitud que estamos. De aquí a unos 2-3 horas hay una ciudad dentro de Filadelfia, un sector dentro de Filadelfia que se llama Kensington. Yo tuve la experiencia de ir a Kensington, Filadelfia, hace como un año, un poco menos, y es increíble lo que ves a gente, y están
están drogados, pero no están drogados de una forma como ves, como en diferentes partes, imagino en Nueva York, donde están durmiendo en las calles. Lo que están haciendo es caminando como zombies doblados, así, en las calles. Y fentanilo es otro tipo de droga, es una droga sintética, donde 2 miligramos de esta droga sintética te puede matar. O sea, es tan potente esto, ¿no? Eso es menos de 1 gramo de azúcar, sencillo, no lo ves. Y la forma que están envenenando a las personas no es dándoles fentanilo, es mezclándolo con cocaína, mezclando primero era con heroína, después cocaína. Ahora amigos de la DEA me están diciendo que hasta se están encontrando dentro de marihuana, y esto ya se vuelve un poco más peligroso porque marihuana es legal en muchos casos. Y esto, pero creo que es un ejemplo de lo que estaba hablando antes de la convergencia, porque estamos hablando de diferentes redes que están empezando a conocerse, empezando a mover mercados ilícitos con la ayuda de ciertos elementos de gobiernos. Tengo que tener cuidadoso con cómo lo digo, pero el Estado de México sabe bien qué está pasando con sus laboratorios en su país y no han hecho nada para poder desmantelar esos mismos laboratorios. Hay mucha conversación sobre el gobierno de China está involucrado en esto porque son precursores químicos que mandan de China a México, que después construyen laboratorios para, esto no lo voy a saber en español, pill press, para ponerlo en píldoras y después lo trafican por la frontera a Estados Unidos. Pero muchos dicen, bueno, estás hablando de la mafia china, porque es la mafia china vinculada con los banqueros, brokers and bankers, los banqueros y los brokers que lo llevan. Pero la cosa es que en China, un país autoritario, un país comunista, no puedes usar el sistema financiero de China sin que el Partido Comunista lo sepa. Entonces, a lo mínimo, el Partido Comunista de China está poniendo el ojo ciego a lo que está saliendo de su país, y el Estado de México está poniendo otro ciego a los laboratorios que están pasando en su país. Ahora, eso yo creo que es un tema que está cambiando la perspectiva de Estados Unidos a América Latina, no solamente a México, para toda América Latina, porque eso está vinculado con la crisis que tenemos en la frontera sur de este país. Pero yo creo que tenemos que aprender de nuestras lecciones del pasado. Esto pasó con cocaína también, porque cuando tuvimos un esfuerzo con Colombia, Plan Colombia, para poder mitigar la potencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que estaban traficando cocaína, y hicimos un esfuerzo en conjunto con Colombia para poder mitigar eso. Pasó el efecto de globo. La ruta de Caribe se pasó a ruta de terreno por México, y después los carteles se empezaron a adaptar, los carteles mexicanos se metieron más en esta industria. Lo mismo puede pasar con fentanilo, es más, ya está pasando. Como hay esfuerzos mayormente desde el Congreso de Estados Unidos para poner más autorización para que las agencias empiecen a ser más estrictos sobre el tráfico de fentanilo, los carteles mexicanos, que es principalmente Sinaloa y Jalisco, están ya mirando otros terrenos para poder empezar a construir esos laboratorios, y el terreno que están mirando en este momento es Colombia. En marzo de este año, las autoridades colombianas detuvieron 2 miembros del cártel de Sinaloa que llegaron al país, y mediante las escuchas dijeron que estamos buscando construir los laboratorios de cocaína y convertirlos a laboratorios de fentanilo en Colombia para seguir manejando este tráfico. Los carteles vieron una oportunidad, nueva droga, ¿no? Ya tienen cocaína, tienen marihuana, tienen heroína, ahora tienen fentanilo, y tienen la otra parte que no era de la pregunta, pero que es tráfico humano. Y tráfico humano es otro crimen que yo creo que es tan triste, porque es casi, yo lo llamo el crimen invisible. Porque todos en Nueva York, Washington, conocemos gente que consume algún estupefaciente, alguna droga, pero no se ve pedofilia tanto a nivel visible. Pero Estados Unidos es el consumidor no solamente más grande de drogas, es el consumidor más grande de porno infantil. Y esos niños están viniendo de otros países. Entonces yo creo que esto está poniendo, pero gracias por la pregunta, porque el tema de fentanilo es muy importante acá, y está cambiando un poco la actitud que los americanos están teniendo, por lo bueno y lo malo. Digo bueno porque también les está dando la oportunidad para prestar más atención a América Latina, donde históricamente durante los últimos 40, 50 años no hemos prestado atención a lo que está pasando más allá de la frontera. Gracias, Joseph. Una faltadita y después pasamos a la otra pregunta. Bueno, en cuanto a la ruta de sede, bueno, eso incluye muchos países, no solamente países de América Latina, pero también algunos países europeos. Y vemos, por ejemplo, que el actual gobierno de Italia dijo no a este proyecto.
Y la respuesta de la primera ministra Meloni era muy simple. Podemos tener buen comercio con China sin este proyecto también. Yo pienso que es siempre la decisión de los gobiernos de decidir lo mejor para su pueblo. Y si veo el comercio de los países de América Latina hacia China, está claro que lo que los países exportan a China son los básicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los productos primarios. Los productos primarios. Pero cada economía, cada país tiene interés de exportar los productos con un valor añadido más sofisticado. En este sentido, luego ves en las estadísticas que los productos más sofisticados, con valor añadido, se dirigen hacia Europa y los Estados Unidos. Así que los países de América Latina, si quieren diversificar, si quieren tener un crecimiento durable de su economía, tienen que mirar a estos mercados, a mercados de los Estados Unidos y de la Unión Europea, donde pueden exportar los productos con un valor añadido. Gracias, Dita. Adelante, ¿tiene el micrófono cerca? Se lo llevo. Bueno, felicitarlos porque además es reconfortante escuchar malas noticias, reconfortante en el sentido de que hay expertos que están viendo estos temas y porque hay otros foros en donde se habla de situaciones y elementos económicos por encima de estos que son los propios fundamentales de la sociedad. La pregunta tiene dos partes, tiene que ver con México. México el próximo año es clave, es un punto de quiebre, porque hay elecciones federales. Y las elecciones, en este caso, no son una lucha por el poder, como es la política, es una lucha por el poder absoluto. Estamos en presencia de lo que viene a ser una elección de Estado. El aplauso que la ministra Piña recibió por la mañana no es gratuito. La ministra Piña ha sido objeto de violencia por parte del presidente, no solamente de amenazas de los suyos, sino violencia verbal por parte del presidente. El presidente se ha encargado de atacar a la prensa, de debilitar las instituciones, y el año pasado vimos al crimen organizado participando en una elección federal que renovaba parte del Congreso, apoyando a los candidatos del partido en el poder. Al mismo tiempo vemos otras cosas que hemos observado en Latinoamérica, en Venezuela principalmente, que es seguir un manual, ¿no? Casi punto por punto, de acciones distintas, transversales para tomar y controlar el poder. Entonces, mi primera pregunta es, me gustaría saber su dictamen sobre México. Y la segunda pregunta, sobre todo para Dita y para Joseph, es ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde estaría el Parlamento Europeo? ¿Dónde estaría la OEA? ¿Dónde estaría el gobierno de los Estados Unidos y otras instituciones para observar qué va a suceder en México? Porque además México no es cualquier país, no es darle mayor preferencia a uno sobre otro ni minimizar lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, pero México es muy importante para el mundo. Entonces a mí me parece que la presencia de la comunidad internacional desde la observación misma de la elección, en el proceso preelectoral, electoral y postelectoral, es clave porque no podemos descartar que haya un intento del propio gobierno de generarse una crisis constitucional que pueda hacer que el presidente continúe. En fin, gracias nuevamente y esos son los puntos. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra a ellos, te quería comentar que el Instituto Casla observó las elecciones, las mega elecciones que ustedes tuvieron. Estuvo presente, hizo su informe, estuvo presente en las recientes donde eran 3 municipios, ¿no?
También estuvimos presentes ahí y además hemos sido invitadas para las que vienen también, ¿no? Nosotros desplegamos, no somos la OEA ni somos la Unión Europea, pero creo que somos una organización no gubernamental que además va invitada por el Tribunal Electoral, es decir, no vamos invitados por partidos políticos, que para nosotros eso es muy importante. Y por supuesto que nos preocupa México, porque además de el populismo del presidente López Obrador, que todavía tiene una aceptación bastante alta, ¿no? Es decir, no es un Bukele, que tiene el 90%, el 90 y unos cuantos por ciento de aceptación, pero tiene una aceptación todavía muy alta, y que está esa democracia híbrida de la que hablamos, que por debajo va metiendo la estocada, va destruyendo la libertad de expresión, ataca a los comunicadores sociales. En México matan periodistas, tienen un alto porcentaje de asesinatos de periodistas. Va socavando lo que son calladamente, no como Chávez, que lo hacía escandalosamente, ¿no? Sino que va siguiendo el patrón, pero de forma calladita, para llevarlo justamente al acorralamiento de la sociedad civil, ¿no? y al acorralamiento de los partidos políticos. A mí me preocupaba mucho, sobre todo, cómo quería liderar la destrucción de un organismo regional como es la OEA. Es decir, sustituir la OEA por la CELAC y dejar a Estados Unidos y a Canadá afuera, ¿no? Y decir que es, por supuesto, ese organismo regional que tiene un sistema interamericano que no tiene la CELAC, quería, por supuesto, destruirla porque no sirve, porque claro, lo critica, lo vigila y tiene un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, de parte nuestra, siempre hemos tenido como tarea México, ¿no? Y esperamos acompañarlos, esperamos estar con ustedes y además esperamos seguir denunciando lo que está pasando en México. Adelante. Voy a empezar. México es clave. Para Estados Unidos, en nuestra estrategia de seguridad nacional, México es lo más importante. Obviamente para comercio, es nuestro socio comercial número uno, cambia de año a año con China, pero es el premio geopolítico de todos los enemigos de Estados Unidos. O sea, agarra México y es jaque mate para Estados Unidos. Y eso siempre fue el tema con América Latina. Agarran Venezuela, agarran Cuba, Nicaragua, Bolivia, después van expandiendo, pero México era el objetivo siempre. Y dentro de esa geopolítica yo creo que nuestros adversarios están avanzando en México junto con el gobierno actual de presidente López Obrador y Morena. Irán, por ejemplo, está incrementando su presencia en México. El embajador de Irán en México era antes el embajador de Irán en Bolivia. Es un señor que conoce América Latina y es un señor que ha podido hacer unos entrelaces para poder llevar una embajada que sea mucho más fuerte, no en el ámbito diplomático, sino en el ámbito de inteligencia. Y en el mundo de inteligencia, yo ya antes trabajaba en el mundo de inteligencia. El mundo de inteligencia dice que la inteligencia maneja operaciones. O sea, tú haces inteligencia para algo, no lo haces inteligencia simplemente para hacerlo. Rusia, esto según el general el comandante del Comando Norte, en su testimonio anual ante el Senado, él dijo, no este año, esto fue el año anterior, 2022, que la inteligencia militar de Rusia, que es GRU, tiene su estación más grande en el mundo en México. Y muchos de esos oficiales de inteligencia de Rusia que están en la Embajada de Rusia en México estaban antes en Colombia y después se movieron. Algunos de ellos estaban primero en Venezuela. Y China, bueno, es claro que el presidente López Obrador, a pesar de que México es socio comercial número uno de Estados Unidos y viceversa, y a pesar de que en México hay todavía una institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas y de diplomacia con Estados Unidos, él está buscando espacios para abrir, para que China entre. No creo que los ha encontrado todavía, pero CELAC le está dando esa ventana para poder hacerlo. Más bien en la última, no en la última porque se fue en Europa, pero en la reunión que tuvieron en CELAC, creo que fue en 2021, donde invitó a Nicolás Maduro a México, la potencia, lo que se llama keynote address, era Xi Jinping, era de China. Y eso me lleva también a Venezuela, porque Venezuela yo creo que sí tiene no solamente una influencia ideológica o una influencia, digamos, de forma estratégica, tiene una influencia operacional con lo que está pasando en México, especialmente en ese segundo aeropuerto que abrió López Obrador, que es el aeropuerto, no el Benito Juárez, pero el otro, donde están llegando vuelos
diarios de Venezuela. Durante el primer año, 2020, cuando todo el mundo se cerró, Venezuela sigue volando su aerolínea estatal Conviasa, que está bajo sanciones de Estados Unidos por estar involucrado en narcotráfico y también financiamiento de terrorismo. Esa aerolínea voló por lo menos 250 vuelos a México y eran solo 5 países donde seguían volando. Era Nicaragua, Cuba, Bolivia, Turquía, Irán, y bueno, el sexto fue México, ¿no? Entonces, eso demuestra un poco la importancia que México tenía, que a pesar de pandemia no podían frenar ese transporte logístico. Y termino con el punto de que la lección, de cierta forma, de Venezuela, y con un poco lo que hemos hablado con mis colegas acá, es la diferencia entre la corrupción y la criminalidad que existe dentro de un Estado, que creo que existe en todos los estados, incluso la de Estados Unidos. La corrupción es omnipresente. Es una diferencia entre eso, que es un problema y un desafío que todos hay que luchar, a un Estado que ya se vuelve parte del órgano de crimen organizado, o lo que dice un colega mío, Douglas Farah, el Estado criminalizado. Eso ya pasó en Venezuela, ha pasado en otros países. Eso es lo que está pasando ahora en México. La diferencia entre el México ahorita y el México que ha sido más corrupto cada año, prácticamente desde el cartel de Guadalajara en los 70s. AMLO es diferente en ese sentido, porque ha consolidado las fuerzas de seguridad, lo has puesto bajo un ministerio y lo está manejando de una forma centralizada, vinculándolo con crimen organizado. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Yo no soy muy optimista sobre las elecciones del próximo año, pero espero que tal vez algo cambia, una oportunidad cambia para poder tener un lazo. Ahora, para no ser completamente pesimista, cuando mis visitas al Pentágono, un subsecretario me llamaba su pequeño raya de luz, porque viene con todas las buenas noticias. Pero para no ser tan pesimista, yo creo que sí lo que estamos demostrando también en México, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas todavía mantiene una fuerza especialmente armada y marina en México. Hay que mirar un poco ahí. Muy brevemente, bueno, México no es solamente un país clave e importante para los Estados Unidos, sino también para la Unión Europea también. México fue el primer país de la región con el que firmamos un acuerdo de comercio muy ambicioso. Ahora estamos en un proceso de ratificar un acuerdo aún más avanzado y eso significa que prioridad la Unión Europea quiere tener respecto a México. Este nuevo acuerdo no es solamente un acuerdo de comercio, es bastante avanzado y nos permite tratar todos los temas que nos preocupan, que podemos tratar los temas de medio ambiente, los temas de la política social, pero también los temas de derechos humanos y el Estado de Derecho. Y en cuanto a las elecciones, vamos a seguir de cerca estas elecciones. Por el momento no puedo decir de qué forma, todavía no lo sabemos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a los panelistas por estar con nosotros. Gracias a ti, Tamara, para ponernos juntos y también para moderar este panel. Gracias, Tamara.